de lo que es la cabeza, el cráneo y la cara. ¿Qué me pueden decir, chicos? ¿Qué es la parte del cuerpo que más pesa? ¿Qué es la parte del cuerpo que más pesa? ¿Qué más podemos decir? Constituido de músculos, nervios, Músculos, nervios, ¿qué Huesos más? planos, Huesos planos, suturas, suturas, también hay articulaciones. articulaciones. ¿Qué más podemos decir? Bueno, entonces ahí les comparto este mensaje. Igual, chicos, agradezco a las personas que tuvieron la deferencia de expresarme sus palabras ante la situación vivida. Y bueno, les agradezco mucho eso. ¿Listo? Bueno, entonces cuando hablamos de la cara, nosotros vamos a hablar, bueno, perdón, de la cabeza, vamos a hablar de uno de los componentes del esqueleto axil. ¿Recuerdan lo que es el esqueleto axil y el apendicular? está conformado por cabeza y tronco. Ajá, entonces la cabeza es esta parte que ubicamos superior al tronco, acá. La cabeza va a estar conformada por dos partes. Una que es el cráneo y otra que va a ser la cara. ¿Listo? Entonces, anatómicamente hablando, se han establecido unos puntos de referencia para dividir la cara del cráneo. Entonces, el primer punto es este que vamos a ubicar aquí, que se llama el nasion, de allí, que está ubicado en la raíz de la nariz o en la base de la nariz y se proyecta posteriormente pasando por un punto que se llama el proceso mastoideo. En algunos textos usted posiblemente encuentre que se llama la apófisis mastoides, pero en nomenclatura nueva se llama proceso mastoideo. Y esta es una línea, ojo, esta es una línea imaginaria. Usted no la va a encontrar en los cuerpos. Y en la parte inferior tenemos una línea que va desde el mismo proceso mastoideo y se extiende pasando por el borde inferior de la mandíbula. Entonces, el espacio comprendido entre estas dos líneas es lo que nosotros vamos a ubicar con el nombre de cara, o sea, esto. Voy a dibujárselos aquí. ¿Listo? Entonces, esto es la cara. O sea que en la parte superior es el cráneo. Esto desde la anatomía. Sin embargo, desde la clínica, la cara es una estructura que incluye la frente y va hasta acá abajo. ¿Listo? Entonces, ¿entienden las diferencias de la descripción de la cara desde lo anatómico y lo clínico? Hola, No, chicos. profe, no me quedó clara. ¿Me puede hacer un favor O y sea, me en explica? clínica la cara va desde la frente hasta el mentón. Y anatómicamente la cara va desde esa línea superior que va entre el nasion y el proceso mastoideo hacia el borde inferior de la mandíbula. O sea, esto anatómicamente es la cara. En clínica la cara es todo esto. ¿Ya te Ok, quedó claro? sí, señor. ¿Listo? Bueno. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado que hay propagandas para el uso del tapabocas y dice cúbrete la cara. O sea que supuestamente el tapabocas tendría que cubrir
desde aquí, si hablamos anatómicamente. Y si lo hablamos clínicamente, pues dice, cúbrete la cara. O sea, tendríamos que cubrirnos aquí. No podríamos ver. Por eso es la importancia de tener claros los conceptos. Muy bien. La cabeza, entonces, con sus dos componentes, cráneo y cara. Dentro de la cara está un hueso móvil que se llama la mandíbula. Tiene unas vistas. O sea, ya la puedo identificar desde diferentes lados. Entonces aquí tengo una vista anterior. Si tengo una anterior, voy a tener Posterior. una posterior. Tengo una vista superior. Voy a tener una inferior. Voy a tener una vista lateral derecha y voy a tener una vista lateral izquierda. Y entre la vista superior y la vista lateral existe una vista que se llama la superolateral. Sería como la unión de las dos. La cabeza tiene un punto, que es el punto más alto, que se llama el vértex. Le señalo aquí este punto, que es este punto es el vértex, que es el punto más alto de la cabeza. O sea que si yo proyecto una línea aquí, ¿listo? Ese sería el punto más alto. Para poder ubicar el punto más alto, yo debo de utilizar una metodología que me permita ubicar o poner la cabeza de manera paralela al suelo o la superficie, que quede paralela. Para poder hacer eso, entonces debo tener en cuenta dos cosas. Primero, en la parte anterior hay una estructura que se llama la órbita. Entonces la órbita tiene dos bordes. Bueno, tiene 4 bordes, pero tiene uno superior y un borde inferior. Se llama el borde infraorbitario. Y en la parte posterior, aquí, hay un meato que se llama el meato auditivo externo. Y este meato también tiene un borde superior y uno inferior, uno anterior y uno posterior. Entonces, se ha trazado una línea imaginaria desde el borde infraorbitario o el borde inferior de la órbita que pasa, perdón, esta no es la línea, que pasa sobre este borde y a eso le llamamos el plano de Frankfurt. O sea que si llegas a necesitar... ¿Plano de qué, disculpe, profe? ¿Cómo? ¿Plano de qué, disculpe? De plano de Frankfurt, aquí está escrito, plano de Frankfurt. Entonces ese plano es el que te va a permitir tomar como referencia el punto más alto de la cabeza en relación con la superficie y así poder, por ejemplo, tomar la estatura o la talla. Porque si esta línea estuviera así, por ejemplo, el punto más alto no sería el vértex, sino que sería otro. O si estuviera al contrario, pues el punto más alto estaría en el hueso frontal. Entonces, esto sirve para medir la talla, la estatura. Y ustedes, dentro de su campo de acción como enfermeros, pues van a hacer evaluaciones de PIP, crecimiento y desarrollo, control de peso, etcétera, y esa metodología les va a servir. Bueno, entonces en la cabeza vamos a ubicar unos huesos. Esta imagen es una imagen tomada de un texto de Netter. Y los huesos, pues, por efectos prácticos o por efectos didácticos se han pintado de colores. Entonces, este hueso se llama el hueso frontal, hueso parietal, que tenemos dos, hueso occipital, hueso temporal, hueso esfenoides, hueso cigomático. Aquí alcanzamos en esta vista lateral hueso nasal, hueso lacrimal, hueso maxilar o hueso de la maxila y hueso de la mandíbula o la mandíbula. Estos son los huesos que yo puedo ver en esta vista lateral.
Hay algunos huesos que son pares y otros que son impares. En la parte superior tengo una especie de tapa que me cubre la base interna del cráneo. Esta tapa se conoce con el nombre de calvaria. Entonces, ¿qué huesos identificamos aquí? Hueso frontal, los dos huesos parietales y el hueso occipital. Listo. Ahora, entre los huesos planos se forman unas articulaciones. Entonces, esta es una articulación fibrosa tipo sutura y es la sutura coronal o sutura frontal. Y esta es la que me va a permitir formar ¿qué plano? Coronal. Plano coronal. ¿El plano qué? Coronal. Plano medio. Plano Medio. coronal. O sea que de aquí se traza una línea imaginaria. Entonces, lo que está ubicado adelante se llama anterior y lo que está ubicado por detrás de esta línea se llama posterior. Entre los huesos parietales hay una sutura que se llama la sutura Sagital. sagital. Entonces, esta sutura me permite la proyección de una línea imaginaria que corresponde al plano sagital y me divide el cuerpo en dos mitades, una mitad izquierda y una mitad derecha. Y si nos vamos hacia la parte posterior, hay una sutura que se llama la sutura Landoidea. landoidea. Amiga, dígame, Sí, este. La sutura landoidea. ¿Qué es esta? ¿Listo? Que une los huesos parietales con el occipital. La calvaria entonces va a tener dos caras, una externa y una cara interna. Muy bien. Cuando levanto la calvaria, entonces ella cubre esta base, que es la base interna, y en esta base también se le conoce con el nombre del neurocráneo. Entonces, si hablamos de neurocráneo es porque aquí va a estar el encéfalo, o lo que conocemos con el nombre de cerebro. ¿Listo? ¿Qué huesos podemos identificar aquí? Algunos se pueden ver por una vista lateral, por la vista superior, por la vista inferior, y otros solamente se podrán ver por la vista de la base interna, por la cara interna. Entonces, este hueso es el hueso Frontal. frontal, este Parietal. este Esfenoides. Esfenoides. Occipital. occipital, este Egmoides. el hueso etmoides. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver estos son los huesos que yo puedo ver por acá. Por ejemplo, el frontal, el etmoides, el temporal, el occipital y el parietal los puedo ver por una vista lateral, pero el etmoides no lo puedo ver por una vista lateral. Ahora vamos por la base externa. Entonces, ¿qué huesos podemos ver aquí? Parietal. Occipital. Temporal. Ese es el esfenoides. Ese sería el cigomático. El cigomático, este, Ujú. Maxilar. El hueso de la la maxila. maxila o el hueso maxilar, este, Palatino. palatino, y este, El vómer. el vomer. Entonces sí ve que hay algunos huesos que los podemos identificar por la base externa, otros por la interna y otros que se pueden ver por ambos lados. ¿Listo? Bueno.
Muy bien, ahora vamos a la vista anterior. Aquí, ¿qué huesos podemos identificar? Frontal. Frontal, Frontal. Parietal, parietal, Temporal. temporal, oral, esfenoides, Esfenoides. cigomático, maxila, Mandíbula. mandíbula, hueso nasal, hueso lacrimal. Lacrimal. Ese es el septum nasal. Es este mismo, Ah, entonces sería el etmoides. el No, ahí etmoide. sí. Entonces, en la cavidad nasal hay una, digámoslo, una pared que divide la cavidad nasal en dos mitades. Eso se llama el septo o tabique nasal, que está conformado en la parte superior por la lámina perpendicular del hueso etmoides y en la parte inferior tengo un hueso que se llama el vómer. Vómer. Sin embargo, dentro de esta estructura que se llama la órbita, por ahí alcanzamos a ver el etmoides. Listo. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. A nivel de la calvaria, existen unos puntos craniométricos que se llaman brecma y lambda. Estos puntos corresponden al cruce o la unión de las suturas. Entonces, el brecma corresponde al cruce de la sutura coronal con la sutura sagital y el lambda corresponde al cruce de la sutura landoidea con la sutura sagital. Ahí. En el niño, estos puntos no están. Entonces, en el niño no se llaman puntos craniométricos, sino que se llaman fontanelas o fontículos. Entonces, la fontanela anterior es esta, que en el adulto corresponde al brecma, y tenemos la fontanela posterior, que en el adulto corresponde al lambda. Entonces, las fontanelas son unos espacios que van a ser ocupados en la medida que el niño va creciendo por la osificación de los huesos. ¿Y por qué se permite eso? Para poder que la masa encefálica pueda crecer y pueda permitir el alcance de su tamaño normal. ¿Han visto cómo le llaman a esos punticos así coloquialmente? molleras, La mollera. Mollejas. Las molleras. Entonces, a veces los niños se golpean y los soplan allí para que no lloren. En una vista lateral tenemos otras dos fontanelas o fontículos. Entonces, hay uno anterior, lateral y anterior, que se llama el esfenoidal, y uno posterior y lateral que se llama la mastoidea. En el adulto, entonces, ya no se llaman fontículos, sino que se llama terion Asterion. y asterion. Listo. Entonces, ¿cuántos puntos craniométricos tenemos en total en el adulto? 6. Entonces son 4 laterales, uno superior anterior y uno superior posterior, que en el niño pues serían las fontanelas o fontículos. El terion también se conoce con el nombre de La 100. la 100. Entonces recuerden que un golpe en esta región lateral o en esta región parietal que también le dicen puede tener unas consecuencias de alteración del sistema neurológico, ¿no? Entonces por eso los niños cuando se golpean la cabeza no se les deja dormir, porque puede presentarse una alteración, pueden convulsionar y pueden tener algún tipo de complicación.
Entonces, el terion, al igual que el asterion, va a estar conformado por unas fontanelas o por unas suturas, perdón. Entonces vamos a tomar el nombre de estas suturas tomando como partida el esfenoides. Entonces, ¿esta sutura cómo se llama? Si tomo como referencia el esfenoides, ¿cómo se llama? Esfenofrontal. Ah, no. Esfenofrontal. Aquí tengo otra que se llama ¿cómo? Esfenotemporal, ¿sería? Esfenotemporal. En algunos textos, esta parte del temporal es la porción escamosa. Entonces podría ser esfenoescamosa. Aquí tengo otra sutura entre el esfenoides y el parietal. Profe, una pregunta, o sea que Dime. si se le dice esfeno escamosa, ¿está bien dicho o está mal Sí, dicho? sí, no está bien dicho. Se puede decir Ok. esfenoescamosa o esfenotemporal. Ok. Esta de la mitad sería, ¿cómo se llamaría? Entre el esfenoides y el parietal. Esfenoparietal. Esfenoparietal. Esta entre el temporal, perdón, entre el frontal y el parietal. Esfenotempoparietal. ¿No? Sutura coronal. Ah, Y esta Temporoparietal. temporoparietal o puede ser parietoescamosa. ¿Listo? Entonces mira que siempre se habla de que se forma una H. Aquí la tenés. Ahora vamos acá. Este es el proceso mastoideo. ¿Listo? Entre el proceso mastoideo y el occipital hay una sutura que se llama occipito mastoidea. Entre el proceso mastoideo y el parietal hay una sutura que se llama la Parietomastoidea. parietomastoidea. Y entre el parietal y el occipital hay una sutura que se llama La lambdoidea. landoidea. Entonces, estas son las tres suturas que me forman el asterion. Estas son las cuatro, 1, 2, 3, 4, las 5 suturas que me forman el terion. O sea que yo ustedes podría preguntar cuál de las siguientes suturas no hace parte, por ejemplo, del terion. Podría ser una pregunta del parcial. Muy bien, entonces ahora vamos a la órbita. Entonces la órbita, ¿en qué parte se puede ubicar? ¿O por qué vista la puedo ubicar yo? Anterior. Por la vista anterior. Entonces la órbita se habla de que tiene internamente una forma de pirámide de base invertida. Entonces recuerden que las pirámides es una figura geométrica que tienen 4 lados. ¿Listo? Así sería normalmente. Sin embargo, aquí dicen que es de base invertida, o sea que la base está externamente y el ápex estaría hacia la parte posterior. Bueno, aquí no quedó tan bonito, pero es así. Entonces la base sería esto. Y la base va a estar delimitada por unos bordes. Entonces el borde superior corresponde al borde. ¿Este borde corresponde a cuál? ¿al frontal? No, borde. Supraorbital. Borde supraorbitario porque está por encima de la órbita. Este borde sería el El infraorbitario. infraorbitario. Me lo coloco otro color que no coge bien aquí. Borde infraorbitario. Ese sería el supraorbitario. Ahora, si voy hacia la parte medial, borde medial o también porción lacrimal. Y aquí, borde lateral. Entonces, al fondo vamos a identificar unos huesos. ¿Qué huesos vemos aquí? Frontal. Esfenoidal.
se llama este hueso? Es este mismo. Cigomático. Cigomático. No. ¿Sí? O eso es temporal. El Temporal. temporal. ¿Y qué vemos? Ese sí es cigomático. Cigomático, sí señor. Es que yo estoy como daltónico, profe, qué pena. El que señalaste antes, yo Está lo veo rojito. como el mismo color, pero entonces ese sí es temporal y afuera es cigomático. Sí, claro. Ok, no, mi daltonismo me tiene mal. Este, Etmoides, este. lacrimal. Al fondo tengo ¿Sería palatino? el Apófisis. palatino. El palatino. Ujú. Entonces, permítanme un momentico, chicos, una cosa. Listo. Entonces, en el fondo de la órbita, en el ápex, vamos a encontrar unas estructuras. ¿Y qué estructura vamos a ver aquí? Entonces, el canal óptico, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. ¿Listo? Entonces, estas son las estructuras que debemos de identificar. Muy bien. Este es un corte de qué tipo? Sagital. Es un corte sagital. Entonces, si tengo ese corte sagital, lo que estoy viendo sería ¿qué pared? ¿Qué pared vería allí? ¿Esa es la lateral derecha? Sería la pared medial del lado derecho. Entonces, aquí lo que vamos a identificar es que en la cavidad nasal existe un septo, que es este, que divide la cavidad nasal en dos mitades. Y este septo va a tener una parte ósea, que esta primera porción corresponde a la lámina perpendicular del hueso etmoides y la parte inferior corresponde al vómer. ¿Listo? Esto es lo que vemos aquí. Esa pared, la del septo, va a tener dos lados, o sea, dos bordes laterales que se conocen como la pared lateral. Y allí voy a tener unas elevaciones que las dos primeras corresponden a partes del etmoides, o sea, se llaman las conchas nasales superior y media. Y en la parte inferior tengo un hueso que se llama el hueso de la concha nasal inferior. ¿Listo? Este hueso, el de la concha nasal inferior, es un hueso independiente, es un hueso aparte. Los dos primeros se hacen parte del etmoides. Muy bien. En la vista lateral hay un arco que se llama el arco cigomático, que está conformado por los procesos cigomático del temporal y el proceso temporal del cigomático. Entonces, en la parte superior, aquí tengo la fosa temporal y en la parte inferior voy a tener la fosa infratemporal. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la estructura ósea que delimita la fosa temporal de la infratemporal? ¿Cuál sería? El arco cigomático. El arco cigomático. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar a revisar los diferentes accidentes óseos que están presentes en las diferentes vistas de la cabeza. Entonces aquí tenemos la base externa. Entonces vamos a ver. Esto corresponde a los dientes superiores que hacen parte del arco alveolar superior. Entonces aquí tenemos el foramen incisivo. Este es el hueso maxilar o hueso de la maxila. Estos son los procesos palatinos del hueso de la maxila. Esta es la sutura palatina media. Esta es la sutura palatina horizontal. Y esta es la porción horizontal del palatino.
Esta saliente corresponde a la espina nasal posterior. Este foramen pequeño corresponde al foramen palatino mayor y acá al foramen palatino menor. ¿Listo? Vamos borrando aquí para no cargarnos de muchas imágenes, de muchas flechas. Ahora, si vamos a la parte lateral, entonces este se llama ¿qué? Cigomático. Hueso cigomático. Entonces vamos a ir a este hueso de color amarillo, que es el hueso Esfenoides. esfenoides. Entonces el esfenoides tiene una forma de mariposa. Medialmente va a presentar dos láminas, una lámina medial y una lámina lateral. Y estas dos láminas medialmente tienen un espacio que se llama la fosa pterigoidea. Y el conjunto de las dos láminas y la fosa pterigoidea me forma el proceso pterigoideo. Entonces tengo un proceso pterigoideo al lado derecho y un proceso pterigoideo al lado izquierdo. Medialmente a las dos láminas mediales del proceso pterigoideo, o sea, esta es una lámina y esta es otra, aquí hay dos espacios. Y esos espacios se conocen con el nombre de coanas. Y las coanas medialmente están delimitadas o separadas por este hueso. ¿Cómo se llama? El vómer. El vómer. Muy bien, entonces seguimos con estructuras de el esfenoides. Estas corresponden a las alas mayores del esfenoides y aquí hay dos forámenes, un foramen en forma ovalada, foramen oval y un foramen muy pequeño que se llama el foramen espinoso. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a ir a este hueso de color rojo. ¿Cómo se llama? Temporal. El hueso temporal. Entonces aquí tenemos una fosa que se llama la fosa articular, donde se articula el cóndilo de la mandíbula y me forma la articulación temporomandibular. Anterior a esa fosa tengo un tubérculo que se llama el tubérculo articular. Posterior a la fosa tengo un orificio que al comienzo de la clase se los nombré, que se llama el meato auditivo externo o canal auditivo externo. Posterior a él tengo una saliente que se llama el proceso mastoideo. Medialmente al proceso mastoideo tengo una saliente puntiaguda que se llama el proceso estiloides o proceso estiloideo. Y entre los dos va a haber un foramen que se llama el foramen estilomastoideo. Medialmente al proceso estiloideo tengo, tengo un foramen que se llama el orificio inferior del canal carotídeo. Permítanme un momento, chicos. Listo, entonces les hablaba de que este orificio que les marqué antes se llama el orificio inferior del canal carotídeo. Medialmente a él puedo tener un orificio que se llama el foramen rasgado. Este foramen va a estar entre el hueso esfenoides, el hueso temporal y el hueso occipital. ¿Listo? Te borremos aquí. Ahora vamos a este hueso, que es el hueso Occipital. el hueso occipital. Entonces el occipital va a presentar esta estructura que se orienta hacia la parte anterior, que se llama el clivo. En él voy a encontrar una saliente que se llama el tubérculo faríngeo. Posterior a él, un foramen grande, foramen magno. Lateral a él, dos salientes que corresponden a los cóndilos occipitales. Posterior al foramen magno, tengo una saliente que se llama la protuberancia occipital externa. Y esta protuberancia, imagínense que la protuberancia es como una montañita,
y en el ápex de la protuberancia hay la cima de ella se llama el inion, que también se reconoce como un punto craniométrico. ¿Listo? Luego voy a tener dos líneas que se llama la línea inferior de la nuca y la línea mayor de la nuca. ¿Cómo vamos allí, chicos? ¿Bien? ¿Mucha información o poquita? Pues, profe, vamos bien, sino que es Bastante. un poco de los forámenes que lo confunden a uno. Pues a mí Eso es lo en que, lo personal me eh, confunde. eso es lo que tenemos que ver en el anfiteatro, ¿no? O sea, como con usted los exámenes van a ser, digámoslo, prácticos, entonces pues yo les puedo preguntar cualquiera de las cosas que hemos visto. Ahora entonces nos vamos a la calvaria en la parte superior. Profe, prácticos directamente ahí con el cadáver, decir, dime dónde está tal parte, o más bien dígame un ejemplo, ¿esto cómo se llama? Sí, ¿Así más o señor. menos o cómo? Sí, así es. Madre. Pregúntele a Alegría, verá que él sabe. Hay que llevar trapeador. Bueno, aquí se me pasaba a decirles que entre el hueso temporal y el occipital hay un foramen irregular que se llama el foramen yugular, que es el punto donde se inicia la vena yugular interna. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos la calvaria, esto es la base, la cara interna de la calvaria, y tenemos un surco que se denomina el surco del seno sagital superior, que es este. Este surco lo que va a hacer es que, como por ahí pasa la dura madre, forma un canal, y ese canalcito es el que va a permitir llevar la sangre del encéfalo hacia la parte posterior para luego llegar al foramen yugular y formar la vena yugular interna. Muy bien, ahora nos vamos a la base interna del cráneo, o sea que esto sería el neurocráneo. Hay estructuras que nosotros podemos ver por ambas bases, por la externa y por la interna. Hay otras que solamente las identificamos por una de las dos. En este caso hay algunas que solamente las vamos a ver por acá. Entonces, veamos qué encontramos. Este hueso es el Frontal. frontal. Aquí tenemos una cresta que se llama la cresta frontal. Posterior a ella hay un foramen que se llama el foramen ciego. Y voy a ir a este hueso de color gris que se llama Etmoides. el etmoides. El etmoides va a tener dos láminas que se llaman las láminas cribosas del etmoides, y medialmente hay una saliente que se llama la cresta galli o la cresta de gallo. Anatómicamente y de forma funcional, la base interna del cráneo se divide en tres fosas. Entonces, una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Entonces, estas primeras estructuras que les nombré hacen parte de la fosa anterior. Ya proyectándose hacia la fosa media, voy a encontrar este hueso que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese hueso? ¿Cuál, profe? Este de color amarillo. Esfenoide. El esfenoide. Entonces el esfenoide, como tiene forma de mariposa, en relación con la fosa anterior tiene dos alas que se llaman las alas menores del esfenoides. Medialmente a ellas tiene dos salientes que se llaman los procesos clinoideos anteriores. Y medialmente a las alas menores hay dos orificios que comunican la base interna con la órbita, que se llaman ¿cómo? Canal óptico. El canal óptico. Por allí pasa el segundo par craneal. Hacia la parte posterior del canal óptico, hacia acá, hay una estructura en forma de silla que se llama la silla turca. Entonces la silla turca va a tener tres partes. Esta primera corresponde al tubérculo de la silla turca. Esta
corresponde al dorso de la silla turca y esta que está en medio corresponde a la fosa hipofisiaria, donde está la glándula hipófisis. ¿Listo? Ahora, inferior a los procesos clinoideos van a haber dos fisuras que van a comunicar la órbita con la base interna del cráneo, que se llama la fisura orbitaria superior. Posterior a la fisura tengo un foramen que se llama el foramen rotundo o foramen redondo. Luego tengo un foramen en forma ovalada que se llama ¿cómo? El oval, El oval, un foramen pequeño lateral y posterior a él. el espinoso. Foramen espinoso. Y medialmente al foramen oval tengo este foramen que lo tengo al lado y lado, que se llama el foramen o el orificio superior del canal carotidio. Entonces, una explicación que normalmente hago. En la base externa yo tengo un orificio que se llama el orificio inferior del canal carotidio y en la misma base voy a tener un foramen que se llama el foramen rasgado. Sin embargo, el orificio del canal carotidio, el inferior, me delimita un canal que se llama el canal carotidio. Entonces aquí voy a tener el orificio superior del canal carotidio, que es el que les acabo de mostrar. Si yo coloco una guía que entre por el orificio superior del canal carotidio, va a salir por la base externa a través de un foramen que se llama el foramen rasgado. Entonces ahí hay que tener en cuenta algo, que si en la práctica yo les preguntaría o les pregunto ¿cuál es este foramen? Este foramen sería el foramen rasgado. Si les preguntaría, este sería el orificio inferior del canal carotidio y si les pregunto, este sería el orificio superior del canal carotidio. ¿Listo? A pesar de que entre el orificio superior del canal carotidio y el foramen rasgado haya una relación espacial porque se pueden comunicar, no son lo mismo. ¿Listo? ¿Claro eso, chicos, para ustedes? Profe, ¿puede volver a explicar esa parte, por favor? Tenemos dos orificios que delimitan un canal. Este orificio en la parte inferior corresponde al orificio inferior del canal carotidio y este orificio en la parte superior, bueno, para ser más específicos, por la base interna del cráneo, este corresponde a este, míralo acá. Orificio superior del canal carotidio, que es este mismo, o sea, este que te señalo aquí, es este mismo. Si yo roto estoy en la base externa, este orificio que te estoy señalando aquí corresponde a este. Si ves que este que te estoy señalando aquí corresponde a este que es el foramen rasgado. Entonces, por la base externa que es este, el foramen rasgado está en línea a través, cuando yo roto el cráneo, con el orificio superior del canal carotidio. Entonces mira, este es el foramen rasgado. Si voy a la base, míralo, a la base interna, este mismo orificio, pero por este lado se llama orificio superior del canal carotidio. ¿Lo entendiste? Sí, profe. ¿No? Bueno. Entonces ahora nos vamos a este hueso de color rojo. Este se llama el... ¿Cómo se llama Temporal. ese hueso? Temporal. Entonces el temporal va a tener dos porciones. Una porción escamosa y una porción vetrosa.
La porción petrosa va a ser como una especie de montaña que tiene dos paredes. Entonces una pared medial o anterior y una pared posterior. La pared anterior sería esta, que va a estar hacia la fosa media, y la pared posterior, que sería esta, está hacia la fosa posterior. En la pared posterior hay un orificio que se llama el meato auditivo interno o poro del meato acústico interno, que es este, que lo tenemos al lado y lado. Inferior a él tengo un foramen de forma irregular que se llama el foramen yugular. Entonces ya dejo el hueso temporal y me voy a ubicar en el hueso occipital. Entonces el occipital, vamos a tener este foramen, se llama ¿cómo? Magno. El foramen magno. Anterior al foramen magno, por la base interna, hay una depresión lisa, ¿cómo se llama? Que por la base externa es rugosa. El clivo. El clivo. Lateralmente al foramen magno hay unos canales, que son dos, que se llama el canal del hipogloso. Hacia la parte posterior voy a encontrar una elevación que se llama la protuberancia occipital externa. Lateralmente a ella voy a tener unos surcos, surco para el seno transverso del lado derecho al lado izquierdo. Luego este surco se continúa y voy a encontrar el surco para el seno sigmoideo al lado y lado, y luego ya voy a terminar en el foramen yugular. Y aquí, inferior al surco para el seno transverso, van a haber dos fosas que se llaman las fosas cerebelosas, donde van a estar los hemisferios cerebelosos. ¿Listo? Eso ya sería lo concerniente al cráneo. Entonces vamos ahora a la cara. En la cara vamos a tener unos huesos que tienen unas cavidades muy grandes que se llaman los senos paranasales. Y los senos paranasales van a tener una función como cámaras de resonancia. Son estructuras que internamente están tapizadas por una mucosa. ¿Cuáles son los huesos que tienen senos paranasales? El hueso frontal, el hueso de la maxila, hueso maxilar, el hueso etmoides y el hueso esfenoides. ¿Listo? Entonces esos son los huesos que tienen senos paranasales. Esta imagen me muestra un corte coronal donde me indica cómo los senos paranasales van creciendo o van aumentando su volumen con el paso del tiempo. Entonces vamos a ver aquí. Cuando nacemos, mira por ejemplo el seno maxilar y el seno frontal, mírenlos cómo están. Cuando tenemos un año, cuando tenemos 4 años, cuando tenemos 7 años, cuando tenemos 12 años, cuando somos adultos, como sería el caso de la gran mayoría de nosotros, y cuando somos adultos mayores. Mira que los dientes superiores podrían tener una relación o verse afectados por el volumen que ha alcanzado el seno paranasal del hueso de la maxila. ¿Listo? Adicionalmente, los senos paranasales, cuando hay alguna inflamación de su mucosa, pues a eso se le llama sinusitis. Y también nos van a servir para tener un buen tono de la voz. Como son cámaras de resonancia, nos sirven para eso. Entonces aquí lo vemos.
seno paranasal del hueso frontal, seno paranasal del hueso maxilar o de la maxila, seno paranasal del hueso etmoides, que está relacionado con las láminas cribosas, y el seno paranasal del hueso esfenoides. Entonces aquí tenemos estos espacios. Los senos paranasales, aquí vemos la relación que hay entre ellos. Mírenlo, eso es un corte coronal. Los senos paranasales, su contenido lo van a verter en las paredes laterales del septo nasal a través de unos espacios que se llaman los meatos, y son espacios que van a estar relacionados con las conchas nasales. Entonces aquí tengo el meato superior, donde drena el contenido del seno paranasal del hueso esfenoides. Aquí tengo el meato medio, donde drena su contenido el seno paranasal del hueso frontal, y el meato inferior, donde drena el contenido del seno paranasal del hueso maxilar o hueso de la maxila. La mandíbula. La mandíbula es el hueso más móvil que tenemos en la cara. Entonces la mandíbula va a tener dos caras, una cara externa y una cara interna. En la cara externa tenemos las siguientes estructuras, o debemos identificar las siguientes estructuras: los cóndilos occipitales, inferior y anterior a ellos las fóveas mandibulares, hacia la parte anterior tengo un proceso que se llama el proceso coronoideo de la mandíbula, y entre el proceso coronoideo de la mandíbula y la apófisis, el proceso condilio o el cóndilo mandibular, tengo una estructura en forma de U que se llama la incisura o escotadura mandibular. Hacia la parte inferior del cóndilo de la mandíbula tengo el ramo de la mandíbula. Hacia la parte anterior y lateral tengo el cuerpo de la mandíbula, y entre el ramo uniéndose con el cuerpo tenemos una estructura que se llama el ángulo mandibular. En la cara lateral del cuerpo de la mandíbula tengo dos forámenes, al lado y lado, forámenes mentales, y hacia la parte anterior tengo dos procesos que se llaman los procesos, los túberes mentales, y medialmente tengo la protuberancia mental, y sobre ellos voy a tener los dientes inferiores. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos hacia la cara interna. Entonces la cara interna, ¿qué estructuras vamos a tener? Hay un foramen que se llama el foramen mandibular. Anterior a él tengo una saliente que se llama la língula de la mandíbula. Hay língula en otra parte del cuerpo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Vamos a tener el surco miloideo, la línea miloidea, y hacia la parte anterior del cuerpo de la mandíbula tengo las espinas mentales. En el ángulo, pero en su parte medial, voy a tener la tuberosidad pterigoidea, punto de inserción del músculo pterigoideo medial, y en su parte externa voy a tener la tuberosidad massetérica, punto de inserción de el músculo massetero. Muy bien. Entre el hueso temporal y la mandíbula se forma una articulación que se denomina la articulación temporomandibular. Entonces la articulación temporomandibular nosotros la vamos a definir así. Según el tejido, si ustedes recuerdan la primera clase, el tejido, ellas se pueden clasificar según el tejido. Esto sería una sinovial.
compuesta. Si la clasifico según la forma de la articulación, sería una condilia. Y si la clasifico según sus ejes de movimiento, sería una poliaxial. ¿Listo? Poliaxial. Estas son las características de la articulación temporomandibular. Recuerde que las articulaciones temporomandibulares van a estar estabilizadas por ligamentos. Aquí hay un ligamento que se llama el esfenomandibular, que es este, que en poblaciones campesinas e indígenas de Bolivia hay presencia de algo que le llaman el quinto par masticador, que es un músculo esfenomandibular, y parece que por el hecho de mascar coca, pues aquí se le dice mambear, no recuerdo cómo le dicen en Bolivia, se ha engrosado esa parte superior y aparece un quinto músculo masticador, ¿vale? Eso es para que lo tengan en cuenta de información general. Entonces, la temporomandibular puede tener varios movimientos, o bueno, de hecho puede tener, no, tiene varios movimientos. Entonces, la mandíbula puede ir hacia arriba y hacia abajo, y eso le llaman movimientos de depresión. Depresión cuando se abre la boca, elevación cuando se cierra la boca. O sea que trabaja o se mueve en el eje superior-inferior. Puede llevar la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Entonces, hacia adelante le llamamos protracción y hacia atrás retracción. Y la mandíbula se puede desplazar lateralmente. Entonces, hacia la derecha y hacia la izquierda, y eso le llamamos diducción. Por eso decimos que la temporomandibular es poliaxial, porque se mueve en todos estos ejes. Listo. A su vez, la cabeza, para unirse con el resto del cuerpo, lo hace a través de una articulación que se llama la atlanto-occipital. Entonces, la primera vértebra cervical se llama el atlas, que presenta dos masas laterales en las cuales hay dos caras articulares que se unen con los cóndilos occipitales, y por eso me forman la atlanto-occipital, que es una articulación condilia, sinovial y poliaxial. ¿Listo? Aquí vemos una vista anterior de lo estable que está la articulación a través de ligamentos y una vista posterior de la misma. Bueno, chicos, ¿les parece si hacemos un break allí o seguimos? Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la cara. Entonces, en la cara vamos a hablar de unas regiones. Entonces, tenemos una región, permítame aquí. Una región orbital, una región cigomática, una región nasal, una región oral, una región mental, una región bucal y una región parótido masentérica. Estas son las regiones en las cuales anatómicamente se divide la cara. Entonces vamos a ver en cada región, desde la anatomía de superficie, qué estructuras tenemos. Entonces tenemos en la nariz lo que se llama el puente o raíz de ella. Superior a ella encontramos una elevación que se llama la glabela. Vamos a encontrar el dorso de la nariz, lateralmente, la vertiente, las alas nasales, el surco
alar, las nares o narinas, o lo que la gente le llama las fosas nasales, el septo de la nariz y el ápex de la nariz. Entonces, esas son las partes desde la anatomía de superficie que debo ubicar. Vamos a la región oral. Entonces aquí tenemos dos labios, uno superior y uno inferior. Sobre el labio superior encontramos una depresión en medio que se llama el arco de Cupido. Lateralmente tengo los pilares y en medio de los pilares tengo el filtro que está entre el septo y el arco de Cupido. Lateralmente voy a tener la comisura labial del lado derecho y el lado izquierdo. Entonces ahora nos vamos a la región mental. Entonces, inferior al labio inferior, el surco mentolabial, la protuberancia mental, que recuerda que la vimos en la mandíbula, y vamos a tener los túberes mentales. Ahora vamos a la región cigomática. Entonces aquí tenemos el pómulo y lateralmente tengo el surco nasolabial y la boca o mejilla. Ahora en la región parótida massetérica voy a ubicar el ángulo de la mandíbula y el borde inferior de la mandíbula como estructuras de superficie. Entonces a nivel de la cabeza voy a encontrar un músculo que se llama el escalpo, del que han escuchado. Yo no lo había escuchado, profe. ¿No habías escuchado el escalpo? No, señor. ¿No? ¿Alguien lo había escuchado? Sí, profe, Sí. que también había escuchado que es muy vascularizado, Ah, muy vascularizado. ¿qué otra cosa han escuchado? Profe, ese nombre scalpo viene de un término en inglés que no me acuerdo muy bien, que es scalp, y son las iniciales de lo que conforma como tal ese tejido, que es skin de piel, tejido conectivo, aponeurótico y algo más. Sí, bueno. Creo, por ahí, algo me acuerdo de eso. Bueno, entonces, cuando hablamos del escalpo, sí, hay un músculo que está en la parte superior. Entonces vamos a ver qué capas tenemos aquí. Teóricamente, aquí tendríamos el cuero cabelludo. ¿Listo? Tendríamos el integumento, que sería piel. Tendríamos una tela subcutánea, es un tejido grasito que hay. Luego un tejido fibroso, la galea aponeurótica. Luego un tejido subaponeurótico. Y entraríamos ya al epicráneo. El epicráneo es este tejido que está cubriendo la cortical externa de un hueso que está en el cráneo. Aquí vamos a ver esta estructura que corresponde al seno sagital superior, donde podemos identificar estas estructuras, estas salientes se llaman los plexos coroideos, que es el sitio donde se filtra el líquido cefalorraquídeo.
Entonces, en el escalpo es un músculo que va a estar conformado. Esta hace parte tiene que ver con un músculo que se llama el epicráneo, que está sobre el cráneo y va a tener dos músculos a su vez. Entonces tenemos el músculo occipito frontal, que tiene dos vientres, un vientre frontal y un vientre occipital. Y tenemos el músculo temporoparietal, que va a estar aquí. Entonces el vientre frontal, también se conoce como el músculo frontal, va a actuar sobre los supercilios, sobre las cejas. Por eso algunas personas, bueno, unas no, la gran mayoría podemos elevar las cejas. Y hay personas que pueden mover la parte posterior de su cabeza. Y en relación con la aurícula tenemos los músculos auriculares superior, posterior y anterior. Y eso permitiría el que algunas personas muevan sus orejas de manera voluntaria. Bueno, entonces en la cara hay unos músculos que al contraerse van a generar unas expresiones. Se llaman los músculos de la mímica facial. Y esos músculos van a trabajar en los grupos, en las regiones que ya habíamos visto. Entonces tenemos una región orbital, tenemos una región nasal y una región oral. Sin embargo, atraviesan unos músculos la región cigomática y la región bucal para actuar sobre la región oral. Entonces veamos esos músculos. Entonces en el grupo orbitario tenemos, permítanme un momento chicos. Bueno chicos, entonces cuando hablamos del grupo orbitario vamos a tener un músculo que se llama el orbicular del ojo, que es todo este músculo que yo tengo acá. ¿Listo? Este músculo va a tener dos porciones. Una porción que va hacia la periferia, que se llama la porción orbitaria, y otro que va hacia la parte más interna o más central, que se llama la porción palpebral. Entonces la parte superior se llama palpebral superior y la parte inferior palpebral inferior. Si yo les preguntara en un parcial la respuesta, por ejemplo, si les preguntara este músculo, la respuesta sería músculo orbicular del ojo, porción palpebral superior del lado izquierdo. ¿Listo? Me tienen que dar nombre completo, incluyendo el apellido. Eso para que lo tengan presente. Medialmente, bueno, recuerden que la órbita en la parte superior, aquí, presenta unas estructuras que se llaman los supercilios, las cejas. Hay un par de músculos que se llaman los corrugadores de los supercilios. Entonces, ¿qué hacen? Ellos traccionan las cejas o los supercilios medialmente. Y es el gesto que se hace cuando nos enfrentamos o nos da mucha luz en la cara. Hay unos músculos que están profundos acá, que se llama el depresor de los supercilios y hacen que las cejas se orienten medial e inferiormente, como cuando una persona está enojada. Yo a veces les hago, ¿ustedes han visto los muñequitos? ¿Qué cara hacen ellos cuando están enojados? ¿Cierto que así? ¿Sí han visto eso? ¿Ah? Algunos hacen esos. Muy bien. Entonces ahora vamos a los músculos de la región nasal. Entonces, medialmente a los supercilios, tengo un músculo que se llama el procero. Y ese músculo permite que el dorso de la nariz se eleve, como cuando percibimos un olor desagradable.
Aquí teníamos o tenemos los músculos frontales o el vientre frontal del músculo occipito frontal que actúa sobre los supercilios y permite la elevación simultánea o unilateral de las cejas. En el dorso de la nariz tengo un músculo que se llama el nasal, que va a tener una porción transversa y una porción alar. Por eso hay personas que pueden hacer el aleteo nasal. Y en la parte inferior de la nariz tengo el septo nasal, donde tengo el músculo depresor del septo nasal. Muy bien, ahora vamos a los músculos que actúan sobre la región oral. Entonces, el primer músculo a identificar es este que se llama el orbicular oral, que va a actuar sobre los labios. Entonces, cuando este músculo se contrae, podemos tirar picos o podemos, por ejemplo, silbar. Lateralmente hay un músculo que se llama el buccinador, que es este que se encuentra en la región de las bucas. Y este músculo nos permite, por ejemplo, soplar o silbar, obviamente en conjunción con el músculo orbicular oral. Posterior al músculo tengo este que se llama el músculo constrictor superior de la faringe, y estos dos músculos se unen a través de un rafe, un ligamento que está aquí, que se llama el rafe pterigomandibular. Tenemos otros músculos que van a actuar sobre la región oral, atravesando la región bucal y la región cigomática. Hay dos músculos que vienen desde el cigomático, uno en la parte superior que se llama el cigomático mayor y otro hacia la parte inferior, cigomático menor. El cigomático mayor va hacia el labio superior y el cigomático mayor, siempre el menor va a estar sobre el mayor. Entonces, cigomático menor hacia el labio superior, cigomático mayor hacia el ángulo oral, y estos músculos cuando se contraen de manera simultánea, los de lado y lado, me generan una sonrisa natural, una sonrisa espontánea. O sea, son los músculos de la carcajada. ¿Listo? Pasando por la región nasal, hay un músculo que se llama el elevador del labio superior, que puede que lo eleve solito y también tiene un componente para el ala nasal. Entonces se llama elevador del labio superior y elevador del ala de la nariz. Entonces hay personas que elevan el labio superior al tiempo que permiten que las alas nasales se eleven. Y voy a tener el músculo elevador del labio superior, o sea, va a hacer que todo el labio superior se eleve y podamos mostrar los dientes superiores. Aquí voy a tener el elevador del ángulo oral, que sería este músculo, que va a permitir elevar solamente el labio superior a la altura donde está el canino, el diente que está allí, el colmillo. Bueno, actuando en la región mental y en la región oral, voy a tener este músculo que se llama el risorio, que cuando se contrae bilateralmente es el músculo de la sonrisa fingida. Voy a tener el músculo depresor del ángulo oral, entonces hace que el ángulo vaya hacia el lado y lado. El depresor del labio inferior y el músculo mental. Bueno, históricamente no, mundialmente, estos músculos, los de la mímica facial, van a generar unas expresiones, unos gestos, unas caras que se identifican en todo el mundo. O sea, no hay necesidad de entender el idioma para poder interpretar el gesto que una persona está haciendo. Entonces vamos a ver si nosotros, sin leer lo que dice allí, las entendemos. Este rostro, ¿qué expresión está haciendo? ¿Qué creen ustedes? Enojo. Enojo. ¿Sí?
¿Qué otro puede ser? Preocupación. Como Preocupación, disgusto. Disgusto. disgusto, Estreñimiento. puede ser. Bueno, este rostro, Asombro o susto. asombro, susto. Este de acá, Disgusto. disgusto, rechazo. Pues este dice que es sorpresa y este que dice que es como asco. Esto, Asombro, ¿no? pues este de acá arriba, espérate, verás. Dicen que este es miedo, dice que este es asco, dice que es sorpresa. Este sería Alegría. alegría y este, Malestar. cuando le queda la nota en 2.95, Malestar, aburrimiento. cara de tristeza. Entonces normalmente pues podríamos identificar los gestos. ¿Listo? Bueno. En la cara van a haber unos músculos que se llaman los músculos de la masticación o músculos masticatorios. Estos músculos, ¿sobre qué articulación trabajan? ¿Sobre qué articulación trabajan, chicos? Sobre la articulación Temporomandibular, ¿no? temporomandibular. Sobre la temporomandibular. Entonces van a haber músculos que van a ser elevadores, músculos depresores, van a haber unos músculos que cumplen la función de protracción, retracción y diducción. Listo. Entonces, los músculos elevadores, ¿cuáles son? El temporal, que se inserta en el proceso coronoideo de la mandíbula, el músculo macetero, que se inserta en la tuberosidad macetérica, que está en la cara externa del ángulo de la mandíbula, y tengo este músculo, perdón, que se llama el pterigoideo medial, que se origina en la lámina medial del proceso pterigoideo. Estos tres son los músculos elevadores de la mandíbula. Sin embargo, la literatura plantea que este músculo, que tiene dos vientres, es el pterigoideo lateral, es el músculo depresor de la mandíbula. La verdad, me asalta mi duda. Sin embargo, pues así lo dice la literatura. El pterigoideo lateral tiene una función clara de ser protractor, o sea, llevar la mandíbula hacia adelante, ¿sí? Tiene un componente diductor, o sea que puede llevar la mandíbula al lado y lado. Sin embargo, el componente depresor es como complicado porque habría que analizar otras variables, especialmente con los músculos que están por encima y por debajo del hueso hioides. Listo, entonces, ¿qué arterias me van a irrigar la cabeza? Entonces tenemos esta primera arteria, que es la arteria carótida común, que se divide en dos, una arteria carótida externa y una arteria carótida interna. Entonces, estas arterias
La carótida externa me va a dar ramas para el cuello, para la cara. ¿Qué ramas son de ellas? Tengo la arteria facial, la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Aquí tenemos entonces ramas de la arteria facial. De la arteria facial es esta. De ella salen dos ramas. La arteria labial inferior, la arteria labial superior. O sea, va a ir a la región oral. Sigue ascendiendo, me da una arteria que se llama la arteria nasal lateral. Sigue ascendiendo. Tengo la arteria angular y voy a tener la arteria dorsal de la nariz. Luego voy a tener de la arteria maxilar las siguientes ramas. Entonces, esta es la maxilar. Voy a tener la arteria infraorbitaria, la arteria bucal, la arteria mental y la arteria alveolar inferior. Entonces la arteria alveolar inferior ingresa por el foramen mandibular y me va a irrigar los dientes inferiores y sale por el foramen mental y se llama la arteria mental. Ramas de la arteria temporal superficial. Entonces tenemos aquí la temporal superficial, esta arteria que se llama la facial transversa, y aquí vamos a tener una estructura que venga hacia las dibujo que se llama el conducto parotidio. Perdón, la glándula parótida estaría aquí. Entonces de ella sale un conducto que se llama el conducto parotidio, que es esta que encontramos aquí. Entonces aquí tenemos la arteria dorsal de la nariz. Tenemos la arteria angular, que recuerden que es una rama de la arteria facial. Y aquí tenemos el ligamento palpebral medial, ligamento palpebral lateral, que recuerden que aquí hay un músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Músculo orbicular. El músculo orbicular del ojo. A la altura de la mandíbula puedo ubicar el pulso de la arteria temporal superficial y en la parte inferior el pulso para la arteria radial. También la arteria, para la arteria facial, disculpen. Aquí también yo puedo tomar el pulso facial, ¿no? Bueno, entonces en cuanto a las venas, entonces las venas vamos a tener esta vena que se llama la vena retromandibular. Entonces ella se está formando del drenaje de las venas que hay en la parte superior de la cabeza. Ella cuando desciende se va a dividir en dos, un componente anterior y un componente posterior. El componente posterior se va a ir con la vena yugular interna y el componente anterior se va a hacer hacia la parte anterior. Aquí tenemos la vena facial, que ella desciende con sus tributarias y se va a unir al componente anterior de la vena retromandibular. Entonces aquí tenemos la vena supraorbitaria, la vena supratroclear, van a formar
la vena angular, luego ellas me forman la vena nasal externa, descienden la vena del labio superior, labial superior, la vena del labio labial inferior, van a drenar hacia la vena facial y la vena facial desciende y se va a continuar con la división anterior de la vena retromandibular. Entonces aquí tenemos la vena facial transversa, va a drenar a la vena temporal superficial, la vena maxilar también drena allí y ya se forma la vena retromandibular. Entonces la retromandibular desciende y se divide en dos componentes. Uno que sería la división posterior de la vena retromandibular y esta sería la división anterior de la vena retromandibular a la cual va a drenar la vena facial. Entonces, el componente anterior de la vena retromandibular va a drenar a la vena yugular interna y la vena yugular externa se va a formar de el drenaje hecho por la vena auricular posterior y el drenaje de la vena de la rama posterior a la división posterior de la vena retromandibular. Entonces en la cara se habla de un trígono o un triángulo peligroso de la cara. Entonces ese triángulo peligroso está dado por lo siguiente. Tengo la vena facial aquí, esta sería la arteria facial, ella asciende, se convierte en vena angular y ellas, su contenido puede migrar hacia el seno cavernoso que ya estamos dentro del cráneo. Cualquier lesión que yo pueda tener en esta región, perdón, aquí una lesión en esta región o en esta región, cualquier granito, cualquier infección puede migrar a través de estas venas y llegar acá y generar, por ejemplo, una meningitis. Entonces, por eso es que se sugiere que cuando hay algún tipo de erupción a nivel de la piel, es mejor no tocarlo y dejarlo quietico para evitar alguna complicación. ¿Listo, chicos?